Profe, no tiene audio. Ya. Si el total de ventas es mayor a 400.000, la comisión es 3%, de lo contrario, 1%. Aquí están las comisiones. Entonces necesitamos calcular cuánto es esa comisión. ¿Cuál sería entonces nuestra fórmula aquí para calcular las comisiones en base a lo que dice las indicaciones? A ver, una persona que me diga. ¿Cuál sería nuestra fórmula? A ver qué nos dice Luis. Luis, ¿cómo resolvemos eso de las comisiones? Aquí está el enunciado abajo. Comisiones. Si el total de ventas es mayor o igual a 400.000, la comisión es del 3%. De lo contrario, 1%. Ana. Profe, ahí sería igual si ¿Cuál sí? la celda F8 mayor e igual Ajá. a 400.000. 400.000. Correcto. Esa es la prueba lógica. Perfecto. 400.000. Entonces, ¿qué hacemos? F8 P8 por por, el 3%. o sea, la celda La celda está H, fija ahí arriba, H4. Se fija la celda. la fila. La celda es toda. La fila. Ahí. ¿Qué más? Punto y coma. F8 Ajá. por I4. Se fija también la celda. Listo. Ahí tenemos. Esa es la fórmula sencilla, sí simple, pero en el cual por la parte de verdadera se hace la operación de multiplicar el total de ventas por el porcentaje de comisión que está dando la empresa. Y de otro modo, entonces el total de ventas por el otro porcentaje. Y la pregunta de igual forma se pudo haber hecho si era menor. Entonces, si era menor, entonces cambiaba el orden de, la, de las operaciones. Esta pasaría acá y la otra pasaría a la parte de atrás. Perfecto, muy bien. Ahí está entonces el cálculo de las comisiones. Rellenamos una serie. Rellenas informática. Ahora nos preguntan el tipo de ventas. Vamos a ver qué información tiene acá de tipo de ventas. Dice aquí. Tipo de venta. Si el total de ventas es mayor de 500.000, buenas. De lo contrario, bajas. O sea, para hacer ventas buenas tienen que ser mayores de 500.000. Hablar de 500.001 en adelante. Entonces, debe aparecer buenas. De lo contrario, bajas. ¿Cuál sería ahora nuestra fórmula aquí? A ver, otra persona. ¿Quién lo resuelve? Geraldine. ¿Qué nos dice Geraldine?
María Asensio, Igual sí. igual sí. Abre paréntesis, F8 mayor que 500,000. Es de 500,000. Punto y coma, entre comillas buenas. Cierra comillas. De lo contrario, entre comillas malas. Cierra paréntesis. Ah, Cierra comillas, cierra paréntesis. ahí está. Eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Son mayores de 500,000, buenas, de lo contrario, bajas. A eso bajas. Ahí entonces rellenamos la serie. Eso es todo. Y voy a hacer información. Ahora nos están solicitando calcular el total en base a la información que observamos aquí, en ese recuadro, en todo eso que tenemos ahí. ¿Cuál sería el total? Pues el total viene siendo el salario que va a recibir la persona. Aquí no hay deducciones, nada de eso. Se toman en cuenta los demás datos, el salario, las comisiones, y eso es lo que se toma en cuenta para el total que va a recibir cada vendedor. ¿Cuál sería esa forma? A ver, Araceli, ¿qué nos dice Araceli? ¿Cómo calculamos Araceli ese total? Astrid, Es una suma de las ahí ventas más no, las comisiones. no, las ventas no puedes sumar con la comisión. Acuérdate que las ventas son las ventas que tú realizaste. Tú lo que vas a recibir de acuerdo de las ventas son comisiones. Y eso lo vas a unir con tu sueldo. Ahí está el sueldo mensual. Entonces, sabiendo, teniendo esos datos, ¿cuál sería nuestra fórmula para obtener ese total que vas a recibir? Ah, ok. Pero sí es una suma. Es la Pero suma de ¿de qué? B4, de B4 Ajá. más la comisión. Más la comisión. Sí, sí. Pero ese B4 tiene que ir amarrado. Tenemos que obtener los otros resultados. Amarrar la fila. ¿No es así? Ya esa sería la fórmula. ¿Qué opinan los demás? Fíjense bien. ¿Está completa la fórmula o le falta algo? ¿Qué dicen los demás? ¿Qué nos dice Eric? Recibet,
Profesor, pienso que es B más 4 amarrado entre paréntesis y luego B más 4 por el porcentaje de la comisión. Porque acuérdate que por el porcentaje de la comisión, el porcentaje de la comisión es este, pero acuérdate que ya eso se calculó aquí. Aquí este B4 es el sueldo mensual y aquí más G8 es la comisión. En este caso estamos calculando el total que va a recibir Ángel. ¿Qué es lo que falta aquí? Que este sueldo mensual hay que multiplicarlo por 3. Porque acuérdense que aquí estas son las ventas de enero, febrero y marzo, 3 meses. Y a nosotros cobramos por mes. Así que sería 3, B4 por 3. Por 3. Eso es lo que hace falta. Que mi salario mensual es 10.000. Si son 3 meses, serían 30.000. A eso le tengo que sumar entonces las comisiones de los 3 meses, porque estas comisiones aquí son del total de ventas de los 3 meses de cada empleado. ¿Observaron? Eso es así. Tenemos. Entonces, el sueldo que va a recibir cada uno ¿ya? Preguntas. Por eso que yo hago énfasis en eso, que cuando están los problemas, ustedes tienen que observar bien. Es el sueldo mensual. Son 3 meses. Tengo que multiplicarlo por 3 para obtener ese total de sueldo que no se le está haciendo ninguna deducción. Un problema sencillito ahí. Se va a hacer el cálculo así. Entonces, la multiplicación de 3 por el sueldo mensual, más la comisión. ¿Okay? Entonces, aquí abajo, para no olvidarnos de las funciones que hemos visto, están solicitando el sueldo mayor. ¿Cuál es la función que vamos a utilizar ahí? Igual máximo. Max. Max. Y hacemos referencia a la columna de, este es el del sueldo ya. Total de empleados. ¿Cuál sería nuestra fórmula? Contara. Sara, abro paréntesis. Menor comisión. ¿Cuál sería? Min. Y nos vamos a la columna de comisión. Ahí me debe salir la de 3.146. Gran total de ventas. Gran total de ventas. Ahí es una suma. Una suma. Gran total de ventas. Entonces, más esta aquí. Si tomábamos la de acá, me debe dar lo mismo. Ya me refiero. Gran total de ventas. Promedio de ventas de enero y marzo. Sería entonces nuestra función, ¿cuál? Promedio. Medio, abro paréntesis. Y selecciono la venta de enero y las ventas de marzo. Son dos rangos que van separados por el punto y coma o la coma de acuerdo a su equipo. Total de ventas enero-marzo mayores de 175.000. ¿Cuál sería entonces nuestra fórmula aquí? Total de ventas de enero-marzo mayores de 175.000. ¿Cuál sería la función que voy a utilizar aquí para este cálculo? ¿Sería contar puntos sí? No. Fíjense bien, ahí el mismo enunciado se lo está diciendo.
¿Cuál sería la función? Sumar puntos y conjunto. No conjunto porque no es necesario, porque es solamente una condición de que sean mayores de 175.000. O sea que aquí el rango es, estas son las ventas, porque ahí dice total de ventas de enero a marzo. Ese guión significa de enero a marzo. Ahí están las ventas de enero a marzo. El criterio tiene que ser mayor de 175.000. Cierro comillas y cierro paréntesis, porque ya él va a contar ahí, va a sumar, perdón, aquellas que son, aquí tiene que, sí, él lo va a hacer, ¿verdad? Que es en base al mismo rango. Las que son mayores de 175. Ahí está. 400.000 es el total de esas ventas que son mayores o igual a 175. Así que él va a tomar todas esas ventas que son mayores o igual a 175. Que son esas dos nada más, por eso que nos da 400.000. Las otras están en la raya, ahí en la línea. La siguiente, cantidad de ventas de enero a marzo menores de 170.000. ¿Cuál sería entonces nuestra función aquí? Contar puntos sí. Contar puntos, sí. Contar puntos, sí. Abre paréntesis y entonces selecciono el rango porque me da las ventas de enero a marzo, coma, el criterio que dice menores de 170.000. Menor de 170.000. Cierro comillas, cierro paréntesis, en 8. Es una cantidad de... Entonces, dice aquí, el tamaño de papel es carta, margen izquierdo de 1 pulgada, los demás de 0. O sea, que tenemos que ver esto, nos vamos a ir allá a la configuración de página, en las primeras clases de Excel. Vamos aquí a la vista previa. Entonces, pero aquí no dice que, nada más dice carta. Vamos aquí a configurar página. Carta. Márgenes. Dice que el izquierdo 1 pulgada y los demás en 0. Izquierdo de 1 pulgada. Que bajamos aquí, 0, y subimos a 1 pulgada y los demás 0. Los demás 0, acuérdense que solamente se cambia el superior, el inferior, el izquierdo y derecho. Usted no tiene que cambiar absolutamente nada en encabezado ni pie de página. Ahí está. Aceptar. Ahí tenemos. Pero esa página, aunque no se dijo ahí en las indicaciones, debería estar horizontal para que se vea mejor. Y configurar página cambiamos a horizontal. ¿Qué más dice? Un ajuste de página al 95%. Yo no creo que sea necesario. Bueno, aquí era para practicarlo, aquí 95%. Aquí mismo en la pestaña página de configurar tenemos el ajuste de escala, dice ajustar al 100%, te lo reduce a 95%. Cada vez que hago clic, él se reduce o se aumenta en 5. Ahí está. Va de 5 en 5, así más sube de 5. Entonces ahí dice que 95%. Pero aparte de eso no me va a quedar bien centrado, así que yo tengo que manejarme aquí en márgenes. Fíjense, la vista previa, miren dónde está mi cuadro, está hacia la izquierda y a la parte superior. Entonces debemos presentarlo bien centradito. Para eso activamos estas casillas, ¿se acuerdan? Centrar en la página horizontalmente, miren cómo se movió nuestro recuadro, y verticalmente para que tanto horizontalmente como verticalmente quede centrado. Aceptar. Ya, ahí lo tenemos. Ahí como no sale centrado, pero lo que pasa es que acuérdense que los márgenes, el único que es de 1 es el izquierdo y los demás son de 0. Y ahí tenemos pues, la solución de esa hoja. Ya no dice más nada. Construye un gráfico, pero como no hemos visto gráficos todavía, lo dejamos hasta ahí. Vamos entonces a la hoja 2.
La hoja 2, vamos a ver la hoja 2. Fábrica Atahualpa. Código de empleado, nombre de empleado, sueldo por hora, horas trabajadas. Ya está el sueldo. Hay que calcular. Borrar esto. Y fíjense, tenemos que calcular el sueldo bruto, el impuesto está allá arriba, 10%, el IMSS, que también es un descuento. Bueno, el IMSS no me lo dice aquí, pero eso también es un impuesto. Impuesto, si tengo alguna información por acá en qué corresponde. Es en base al salario bruto, pero déjenme verificar si tengo acá uno. Es un impuesto también, otro impuesto. Entonces, aquí tenemos que calcular el sueldo bruto. Pero en este problema, si observan, tenemos el sueldo por hora, tenemos las horas trabajadas. Ya. Vamos a poner lo siguiente. Si las horas trabajadas son mayores a 48 horas, entonces se tiene que pagar al doble. Si las horas trabajadas son mayores o iguales a 48 horas, se tienen que pagar al doble. O sea que aquí, por ejemplo, el caso de Pedro González tiene que pagar las horas extras al doble. David Velázquez también y Diego Pérez también. Entonces, sabiendo eso, imagínense, aquí nada más tenemos 5 empleados. Pero si tuviéramos 100, 500 empleados que trabajan diferente cantidad de horas, y nos están diciendo que si el empleado trabaja más de 48 horas, porque digamos que 48 horas son las horas reglamentarias, más de 48 horas, entonces las horas extras se tienen que pagar al doble. ¿Cómo calcularíamos el sueldo bruto? Aquí no estamos contemplando seguro social ni seguro educativo ni nada de eso, solamente queremos calcular el sueldo bruto de la persona en base a eso. Y tenemos que calcular primeramente el sueldo bruto, porque ya cuando tenemos el sueldo bruto, entonces le vamos a aplicar el impuesto, estos dos impuestos que están aquí. A ver, ¿cuál sería nuestra fórmula aquí? La fórmula, algo interesante, porque ya vuelvo y repito, y las horas trabajadas por los empleados son mayores de 48, entonces esas horas extras se le deben pagar al doble.
Es quien hace el planteamiento de la fórmula. Sería con la función sí, profe. Definitivo que es con la función sí. Que usted tiene que preguntar. Tenemos que preguntar si las horas de X personas es mayor de 48 o menor de 48, como usted quiera hacer la prueba lógica. Entonces ahí sería, si las horas trabajadas son mayores de 48, esa es mi lógica, es la mía. Entonces, si eso se cumple, quiere decir que yo tengo que hacer una operación matemática ahí. ¿Cuál es la operación matemática? Yo tengo que, entre paréntesis, puedo ponerla. Hay que multiplicar el salario por las horas. Sí, pero ahí, si es mayor de 48, primero tenemos que ver El cuántas salario por las horas horas extra. y multiplicar es el resultado por 2. Pero tenemos que sacar primero cuántos son esas horas extra. Es una operación bien interesante. Así que ahí, si son mayores de 48, quiere decir que tengo que tomar las horas trabajadas, asumiendo que esta era mayor por 48, las horas trabajadas menos 48. Eso tengo que hacerlo primeramente y se lo tenemos que indicar. Él va a buscar, él va a hacer la operación que está entre paréntesis. Ese resultado lo tengo que multiplicar por 2, porque es el doble, por el sueldo por hora o la rata por hora, que en algunas veces le llaman así. Y a eso le tengo que sumar, entre paréntesis, el sueldo por hora por las horas trabajadas. ¿Están así? Ahí está. Es que si nosotros pensamos esto de una forma sencilla, tranquila, nos vamos dando cuenta de muchas cosas. Y una operación sencilla. Yo pregunté que perdón, las horas trabajadas eran mayores de 48, entonces voy a hacer una diferencia de las horas trabajadas menos 48. Después que hace eso, lo voy a multiplicar por 2. Y eso a la vez voy a multiplicarlo por el sueldo por hora, lo que me están pagando por hora. Y a eso le voy a sumar las horas trabajadas. No, a eso lo tengo que multiplicar. Aquí está mal. C7 no, sería sí, C7 está bien. El otro es el que tengo que cambiar. D7 no, sería 48. Que esas son las horas reglamentarias de trabajo, las 48. Ahí, estaba mal ahí. Porque no puedo poner aquí D7, porque D7 puede ser más de 40, más de 48, que tengo que ponerlo por las horas reglamentarias, 48. Claro, en este caso, en este caso, él trabajó 40. O sea que él aquí no va a entrar. Por esta parte cierta, no va a entrar. Entonces, aquí tengo que poner de otro modo, porque todavía falta la parte falsa. Entonces, si no es mayor de 48, quiere decir que es menor. Así que ahí sí multiplico el sueldo por hora por las horas trabajadas. Ahora sí. O sea que este sería el caso de Juan Rodríguez. Tiene 40, y él dice, pregunta si las horas trabajadas son mayores de 40. ¿40 es mayor de 48? No. Así que él va a venir acá y va a multiplicar las horas trabajadas por el sueldo por hora. ¿Ya? ¿Lo vieron? O sea, aquí me va a salir el sueldo bruto.
Y aquí tenemos el cálculo para el caso de este 52. Era aquí sí va a entrar. ¿Por qué? 52 es mayor de 48. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a tomar los 52 y se los va a restar los 48. Eso me da que 4 horas, creo que son 4 por 2, que es el doble, por la rata por hora. Ya, entonces ese es el cálculo que va a hacer. Que la rata por hora para este de 20 balboas. Imagino que de repente por las años de servicio, por cualquier otro criterio que se haya establecido. Y así, sucesivamente. Esa es nuestra fórmula. Preguntas de la fórmula. Solamente hemos utilizado el sí y lo demás ha sido operaciones matemáticas. Ya vi, profe, que antes no estaba viendo que las que se multiplican son las extras. Ay, yo estaba multiplicando todo. Las extras. Aquí, ¿no dice? La parte cierta del sí. Te faltaba eso. Yo no estaba Ya. restando las 48. Eso es No. lo que pasa. Tienes que restar. En el caso del segundo empleado y de los dos últimos. Él va a restar eso y te quedan esas horas extra, hay que pagarla al doble. ¿Ya? Y a eso sumarle las 48 reglamentarias multiplicadas por el sueldo. Entonces ya con esto obtenido, que era lo más complejo ahí, el sueldo bruto, entonces tenemos que calcular el impuesto. ¿Cuál sería nuestra fórmula para el impuesto? A ver, ¿cuál sería la fórmula para el impuesto? Igual al sueldo bruto por el 10% que está en F3. Y amarramos la firma. Y este es otro impuesto. Este es otro impuesto que tenemos que multiplicar también. Tenemos que multiplicar el sueldo bruto por el 5%. Amarrando la firma. Tenemos todo. El sueldo neto, ¿qué sería la fórmula para ver el sueldo neto? ¿Cuál sería nuestra fórmula para calcular el sueldo neto ya? Se restan todos los descuentos de los impuestos, profe, Entonces, ¿de qué se va a restar? al sueldo bruto. Entonces sería el sueldo bruto, lo que me estás diciendo, menos impuestos, menos el otro impuesto. Correcto, porque son impuestos, tenemos que pagar eso. Así que nuestro sueldo neto, el sueldo neto para Juan Rodríguez sería 510. Ya no va a recibir 600. Perfecto, muy bien. Y ahí entonces tenemos el sueldo neto para cada uno. Luego las preguntas, sueldo bruto mayor, igual max. Sueldo bruto. Sueldo bruto menor, igual. Entonces, en base al rango de sueldo. Promedio de sueldos brutos,
igual promedio. Total de sueldos netos, está diciendo, suma y suma el total de sueldos netos de cada empleado. Número de empleados, ¿qué tendría que usar aquí? Contara. Contara. Cantidad, escuche bien, cantidad de sueldo hora, de sueldo por hora, cantidad de sueldo por hora, mayor o igual a 15 y menor o igual a 20. ¿Cuál sería nuestra función para resolver esta pregunta? Quieren saber la cantidad de sueldos por hora mayor o igual a 15 y menor o igual a 20. Igual Contar punto sin punto conjunto. Repíteme que no te escuché. Igual punto sí punto conjunto. Contar punto sí. Contar puntos y punto conjunto. Porque vemos que ahí no están estableciendo un rango. Y el contar puntos sí no lo vamos a poder establecer. Que sería contar puntos sí conjunto, donde el rango de criterio es el sueldo por hora y el criterio que sería, o déjeme hacer un poquito más hacia acá. Contar puntos sí, ahora paréntesis, el sueldo por hora, coma, el criterio, en este caso sería mayor o igual, punto y coma, nuevamente el rango de sueldo por hora, coma, el criterio menor o igual a ver, cierro comillas, cierro comillas, 3, correcto, porque está el de 15, el de 20 y el de 18. Quieren saber la cantidad de sueldos por hora, que son mayor o igual a 15 y menor o igual a 18. La función contar puntos sí. Contar puntos sí, ¿no? Porque contar puntos sí nada más. Luego nos preguntan aquí la cantidad de sueldo bruto mayor de 1000. ¿Cuál sería nuestra fórmula? A simple vista me sale Contar punto sí. contar puntos. Aquí sí se utiliza contar, porque me está solicitando una cantidad de sueldo bruto con mayor línea cero paréntesis, total de sueldo bruto menor de 1000. Contar punto sí. Sumar punto Ahora, sí. sumar puntos. Sumar puntos. Me están diciendo total de sueldo bruto menores de 1000. Aquí el rango de los frutos y el criterio menor de 1000. No tendría que colocar el otro argumento porque es en base al mismo caso, que ahí me va a dar 1470, que va a tomar entonces 600, 350 y 150, que son los menores. Total de celdas no vacías de A7 a H11. Total de celdas no vacías de A7 a H11.
¿Cuál sería nuestra fórmula? A ver. ¿Cuál sería la función que vamos a utilizar para hacer ese cálculo que nos están solicitando? Contara. Contar, correcto. Contar. ¿Por qué contar? Me cuesta hacer las vacías. Y solamente tendríamos que seleccionar el rango que que sería de A7 a H11. Y ahí me va a dar el total de celdas que no están vacías. Siguiente, total de salario bruto mayor o igual a 600 y menor de 1300. ¿Cuál sería la función que voy a utilizar en esta forma? Sumar puntos y conjuntos. Correcto. Sumar puntos sí con. Vamos. Sumar puntos sí. Abro paréntesis. El rango de la suma es el de sueldo bruto. ¿Cómo? El rango de criterio 1 está basado en el sueldo bruto. El criterio que debe ser mayor o igual a 600. El otro rango de criterio es el sueldo bruto, nuevamente, con su criterio que es menor de 1300. Cierro comillas y cierro paréntesis. Ahí tengo todo. Listo, reviso mi fórmula antes de presionar. Ok. Enter. 3016 es el total de los sueldos brutos que están entre 600 y 1299. Porque aquí dice 1300, así que es hasta 1200. Y el siguiente enunciado dice promedio de sueldo neto de las horas trabajadas mayores de 40 y menores o iguales a 60. ¿Cuál sería nuestra función para obtener este resultado que nos está solicitando? El promedio de sueldo neto de horas trabajadas mayores de 40 y menores o iguales a 60. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería la fórmula? Promedio puntos y conjuntos. Promedio punto 5. Promedio punto 5. Paréntesis. Y me está siguiendo la sintaxis de la función. Yo siempre hago aclaración de eso. Rango del promedio. ¿Qué se quiere? El promedio del sueldo neto. Y que tomo el sueldo neto. Toma. El rango de criterio 1 dice que es las horas trabajadas. Horas trabajadas. Y coma. El criterio que dice mayor de 40. Y coma. El rango nuevamente de las horas trabajadas. Coma. Comillas. Menores o iguales a 60. Entonces, ahí tenemos ya el
planteamiento según los solicitadores. Promedio de sueldo neto de horas trabajadas mayores de 40 y menores de iguales a 60. Cierro paréntesis. Y ahí tenemos entonces estas horas trabajadas en ese. Preguntas. Preguntas de desarrollo de esta hoja número 2. Vieron que se continúa viendo todas las funciones que ustedes han trabajado. Esto es lo importante, que tiene que mantenerse practicando todo esto. Y esos talleres se los puede descargar, por eso descarga, lo guarda y lo practica. Vamos entonces a la hoja 3. La hoja 3 tenemos aquí la siguiente información, tenemos 3 cuadros. Con el cuadro, código de producto, unidades almacenadas, y me está solicitando un precio unitario. Según el cuadro aquí de la derecha, dice, ingresa el precio unitario. Y el código de producto empieza con A. El precio es 70 balboas. Sí, perdón. Si el código de producto empieza con A, el precio es 70 balboas. Si empieza con B, el precio es de 90. Y si el código empieza con C, el precio es 100. Sabiendo esto, ¿cuál sería mi fórmula aquí para asignarle el precio a cada código de producto? A ver, ¿quién me dice cuál sería nuestra fórmula aquí según lo que tenemos en el recuadro? Sí, paréntesis. Sí, abro paréntesis. Ajá. ¿Cuál es la prueba lógica? Y A ver, la prueba lógica, ¿cuál es? Si el código, que es este, como dice ahí, empieza con A. O sea que aquí la pregunta es, empieza con A. El precio es 70. Si el código empieza con B, el precio es 90. Y si el código empieza con C, el precio es... Si el código empieza con A, ¿cómo ponemos eso? Igual. Entre comillas. Asterisco. Asterisco. Entonces, el precio es 70. Se coloca el precio. De otro modo, si el código empieza con B, asterisco, B, asterisco, entonces 90. De otro modo, 120.
cierro paréntesis y lo dejo. Ahora bien, si usted sabe que ahí va a colocar precio unitario y ahí en el recuadro le está diciendo 70 balboas, 90 balboas, usted tiene que antes formatear las celdas para que le salgan con el símbolo monetario. Todo sale 120. Vamos a ver. Pasa que aquí, en este problema, ¿no? Porque ahí le estamos diciendo A asterisco. Si A2 es igual a A asterisco, él no va a encontrar eso. No va a encontrar eso. En este problema, tenemos que utilizar otras funciones. Tenemos que utilizar otras funciones que son funciones de texto, que me permiten comparar si el código que está en A2 inician con A. Esta sería la función izquierda. La función izquierda. Entonces ya no voy a entrar en ese detalle de la función esa de texto. Que ahí no lo está aceptando. De esta forma no lo está aceptando. Tendríamos que utilizar la función izquierda y en su totalidad. Seguro que si utilizamos otra forma, a ver, obsérvela bien, ¿sí? Ustedes vayan poniéndole mente ahí para ver si pudiéramos utilizar alguna otra prueba lógica diferente. ¿Qué opinan ustedes? Voy a mostrárselas por así, sin ninguna explicación lo que hace la función. Porque ahí eso no podemos indicarle A, porque aquí le estamos diciendo, si A2
el código de producto es igual a A asterisco. O sea, usted le está diciendo que esto que está aquí es igual a A asterisco. No. Eso nunca va a ser igual a asterisco, ni a B asterisco. Por eso que él está colocando 120, porque ninguna de estos dos, y entonces lo único que queda es 120. Por eso. Pero él tiene que ver que tiene que hacer la pregunta exactamente por la posición. Entonces, le voy a indicar, ya después nosotros vemos eso, el que continúa intermedio, bueno, ya vemos eso con más calma. Ahí entonces, para que ustedes vean cómo se van combinando todas estas funciones que usted va aprendiendo. Izquierda. Sí, izquierda, abro paréntesis. La celda que quiero comparar, que es esta. En la posición 1, porque la función izquierda trabaja con el texto, en este caso es el código, y miren que aquí dice el número de caracteres. Y va a poner primer carácter. Y izquierda porque él empieza a hacer el análisis de izquierda a derecha. Asimismo hay una función derecha. Entonces, si eso es igual, entre comillas, a, entonces le corresponde ¿cuál? 70. De otro modo, pregunto si izquierda nuevamente, la celda A2 en la primera posición, igual, de comillas, B, entonces 90. Y de otro modo, 120. Cierro paréntesis, del sí y del otro sí. Ya. Enter. Ahí está. Leyendo la serie. Profesor, esa, Ahí está. disculpe, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho. Profesor, eso solamente, esa fórmula siempre va a funcionar con la primera a la izquierda, siempre. No, no solamente con la primera. Puede ser la segunda posición también. Ah, y le ponga en vez de uno Porque como dos. lo que va a hacer, lo que pasa es que ella va, la función trabaja de izquierda a derecha. Cuando queremos ver el último valor, por ejemplo, el último carácter, le damos entonces derecha. Es que la función izquierda, eso no lo quiero ver ahora porque eso no es tema de este curso, pero ahí se requirió. Izquierda, miren lo que dice, devuelve el número especificado de caracteres del principio de una cadena de texto. Abro paréntesis. Texto y número de caracteres. Aquí era el primer carácter, porque yo quería, aquí dice el problema del cuadro, dice que empieza con A, o sea que es el primer carácter. Si me hubieran dicho cuyo tercer carácter es la A, entonces yo tengo que colocar aquí, después de las referencias a la celda, tengo que colocar 3. Y coma 3, que es el tercer carácter, es la A, y así sucesivamente. Era un caso que, miren, tuvimos que recurrir a una función de texto. Ahí no es tema de este. Vamos entonces acá al siguiente cuadro. Tenemos los empleados, tenemos los estudios en las universidades, los años de experiencia, los antecedentes penales, si tiene o no tiene antecedentes penales. Y en estado, según el cuadro que tenemos aquí a la derecha, en estado dice, ingresa al estado, debe figurar admitido si estudió en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica. Tiene 5 años o más de experiencia y no tiene antecedentes penales. O sea, esto tiene que incluirlo usted en el resultado aquí en estado. Vuelvo y lo repito, dice, ingrese aquí en estado, debe figurar admitido, aquí debe figurar admitido, si estudió en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica. Que si tiene 5 o más años de experiencia. Y si no tiene antecedentes penales. Si cumple con eso, entonces es admitido. De lo contrario,
no admite. Este también está interesante, ¿ya? Pero ese sí no involucra otras funciones que no hayamos visto. En base a este enunciado, ¿quién me puede decir cuál sería nuestra forma? ¿Quién me puede empezar a decir, bueno, profesor, aquí empiece con esto, esto, esto? A ver, alguien voluntario que lo desarrolle. Brian, ¿qué nos dice Brian? ¿Nadie tiene idea cómo hacerlo? Con sí conjunto. Sí. Abro paréntesis. Debe figurar admitido si estudió en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica. Eso me está diciendo entonces que debo usar la función o. Profe, ahí sería O. Abro paréntesis. Estudió estudios es igual a, entre comillas, universidad.lima. Y coma, nuevamente, estudios igual, entre comillas, católica. Punto católica. Y tiene 5 o más años de experiencia. Te cierro paréntesis. Y ya eso ahí no puede ir ahí. Si leemos bien el enunciado, eso no puede ir ahí. Entonces aquí tendríamos que colocar 5 o más. Ahí tendríamos que colocar. S y profe. Los años de experiencia mayor o igual a 5. 5 o más años. Y no tiene antecedente penal. Y coma, antecedentes penales, y coma, no. Pero, si nosotros nos ponemos a ver, aquí hay un O en cuanto a la Universidad Lima o Católica. Pero entre los tres, entre la universidad, los años de experiencia y los antecedentes penales, hay un I. O sea que esto no se puede quedar así en O. Delante de ese O tiene que ir un I. Porque todo eso se tiene que cumplir. Ahora para él. Se debe tener encerrado todo eso. Y lo cierro acá. Cierro acá el IS y acá cierro el referente. Enter. Hay algo mal aquí. Profe, creo que le falta el valor falso. Ajá.
Sí, sí, tienes razón. Valor famoso. Eso iría, aquí dice, sería aquí. Después de los dos paréntesis. Otro modo, sí, porque ya ahí entonces sería, pero si yo no he puesto ni el cierto. Yo no he puesto, tienen que decirme. Aquí, si esto, primero va el admitido. Yo no he puesto admitido. Bueno, admitido. Admitido. Porque no estoy poniendo, yo tengo la prueba lógica sola. Yo no estoy poniendo qué es lo que va si se cumple o no. De otro modo, no admitido. Yo no lo tengo. Ahora sí. No me dicen. Yo lo que tiene que estar pendiente. Admitido. Ahora sí. Este dice que está admitido porque Universidad de Lima o la Universidad Católica tiene 5 o más años de experiencia. Pero aquí dice, y no tiene antecedentes penales. Este tiene antecedentes penales porque sale admitido. Algo hay que corregir aquí. No debe salir admitido porque tiene antecedentes penales. O sea que aquí hay que corregir algo. Déjenme ver, vamos a ver. Aquí está de más. ¿Verdad? Hay algo extraño. Para ver qué es lo que está pasando. Sigue saliendo admitido. Ese no debe salir admitido porque tiene antecedentes. Revisen a ver. Revisen a ver qué es lo que está por el caso ahí. Verlo bien, porque es como eso está involucrando el uso del I y del O, hay que verlo con cuidadito, qué es lo que está pasando ahí. Profesor, usted intentó si le elimina el O. El O no se puede eliminar, porque acuérdate que el O tiene que ir porque... ¿Es Lima o Católica? Católica, pero no lo puedo eliminar. Ahí hay falta, siguiente ahí, que me está faltando. De 11 mayor o igual a 5, eso está bien. De 11, coma, admitido. Sí, no veo ningún problema. Yo eso mismo que estoy viendo que está extraño eso. No veo problema alguno. Yo creo que va a ser el dato.
Ahí va un espacio después de la Universidad Católica. No dato. ¿Algún problema? Vamos a verificarlo. Puede ser que haya un espacio después del dato. Pero aquí. Sí. Aquí hay dos espacios. No, porque si no, no hubiera salido. Ya punto católico. Se va a dar 5 de 11. Ah, ya. A ver, aquí está el problema. Pero donde está el C11 no debe ir el punto y la coma. El igual. Ya ese punto y coma no debía ir. Ahí ese era el problema. Miren dónde está el igual. C11 mayor o igual a 5. Y D11 igual. Tengo punto y coma. ¿Vieron que cositas así? D11 igual a no. Y ahora, ahora sí. ¿Vio? Eso me estaba causando ese error. Ese era el error. Tenía aquí punto y coma en lugar de poner el igual porque no estaba colocando ninguna condición. Ya. Entonces vieron. Es que nosotros vamos construyendo la fórmula de esa manera. Sí, y, o. Porque aquí nos decía que si estudió en la Universidad de Lima o de Católica. Así que ahí hay un O. Pero entre todos, entre los tres, es un I. Por eso que coloqué el I acá. Y abro paréntesis, O. Con esto aquí que lleva solamente el O. Y acá, al escoger una de estas o esta, o sea Lima o Católica, y que cumpla con estos dos criterios, listo. Admitido. De otro modo, no. ¿Preguntas? Pero fue una pregunta, bueno, más bien es una aclaración. ¿Qué función hace la I en toda esta fórmula? Para aclararlo. La I. La I, todo lo que está dentro de la sintaxis de la I, tiene que cumplirse. En la O no. La O, por eso que aquí decía, o estaba en la Universidad de Lima o en la Universidad Católica. Pero yo precedí esa O de una I, porque aquí tenía que salir una de las dos, junto con los años de experiencia y que no tenía antecedentes. Entonces uní ahí todo. Es como decir, yo lo interpreto así, es como y no descarta, pues, no descarta ninguna de las dos opciones. La O elige una o es la otra. Puede ser Es cualquiera de lo las que dos. yo. Puede ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos. Ok, gracias. Vamos entonces al último cuadro que tenemos aquí. Dice cliente, fecha de cumpleaños, celebrar. En la columna celebrar debe figurar sí, si hoy es su fecha de cumpleaños y no si no es su fecha de cumpleaños. Bueno, pero para que esto funcione deberíamos colocar la fecha de hoy. Hoy estamos aquí a 31 de marzo. Alguno con el 31 de marzo. Vamos a poner aquí a hacer 31 de marzo. Ahí el único que va a celebrar su cumpleaños es Sergio. Pero entonces, ¿cómo hacemos eso? Debe figurar el sí. Y hoy es su cumpleaños y no si no es su cumpleaños. ¿Cuál sería mi fórmula entonces aquí? Para obtener quiénes cumplen año hoy. Porque puede ser un listado grande donde hay muchas personas que cumplen hoy 31 de marzo. ¿Cuál sería nuestra fórmula?
Sí, B22. ¿Cuál sería? Sí, entre Sí. paréntesis, B22. Eh, la fecha 17 aún. Pero tienes que poner ahí, ¿qué vas a poner? Igual, mayor, menor, ¿cuál? ¿Qué vas a hacer? Ah, tienes B22. ¿Qué dicen los demás? Si B22 es igual a 31 de marzo, entonces sí. 31 de marzo. O aquí 31. Él lo va a aceptar. Entonces, sí. De otro modo, te lo paréntesis. Sé que ninguno cumple. Serio cumple. Algo tiene que ver con la fecha, por cómo se escribe la fecha. Sería No, los dos que mayores esté. para que ¿Ah? ¿Sería qué? mayor o igual, para que solamente reconozca el 31 de marzo. No, porque mayor igual me va entonces el 31 de adelante. Y B22 es igual. Ahí está. Otra función. Una función de fecha. Porque la función hoy me devuelve la fecha actual. La función hoy, así sola, igual hoy, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Yo solamente tengo que colocar así. Hoy, igual hoy, ya abro paréntesis, cierro paréntesis y me va a devolver la fecha de hoy. Hoy es 31 de marzo. Ahí está. Mes, día, año. Entonces yo le pregunté aquí que si la fecha de esta que está aquí es igual hoy. De hoy me va a traer la fecha de hoy. De una vez detecta que no, por eso que se fue acá con. Y acá, sí. Aquí me aparece esto así porque ya también tiene el uso de otra herramienta que es formato condicional que les había mencionado anteriormente, que también se ve en el nivel intermedio. Pero todo eso se configura, previamente. Pero ahí lo Profe, importante es que salió el sí. Dígame. no sé, yo la hice acá igual a lo que usted hizo allá y a mí me está saliendo y que sí, no. Ah, es que tengo una comilla de más. Ya me di cuenta. Ya. Pues. Listo, muchachos. ¿Vieron? Y así hay más prácticas que involucran el I y el O, pero esos enunciados son problemas que hay que leerlos con calma para poderlos interpretar bien, como el caso de este, que involucramos
pero a la vez entre ellos eran, pero internamente había uno que se usaba. ¿Ah? También, pero esa, ya le dije, esta función es la que me iba a poder resolver aquí. Función izquierda, que es una función de texto. Que me examina ahí entonces el primer carácter en este caso del código de izquierda a derecha. Para el caso aquellos que estuvimos viendo de que el primer nombre, que el apellido, ¿se acuerdan cuando usábamos los comodines? Que el último, ya vamos a decir que yo que quiero saber del apellido, el penúltimo carácter sea tal letra. Entonces yo puedo usar todas estas funciones junto con la función sí.